Lo que no te mata te hace más fuerte y pule el corazón. Dice un verso de la canción El Lazarillo de Tormes del grupo de rock español Sauron. Hola estimados amigos, espero que se encuentren todos muy bien. Yo estoy súper contenta. Lo prometido es deuda. Me comprometí a hablar del Lazarillo. Lo hice en el capítulo 3 de la Edad Contemporánea de la serie Historia de la Lengua y la Literatura Española. Así que llegó ese momento de difundir la obra Lazarillo de Tormes, a lo que le he dedicado a releer cada obra, de estudiarla y preparar el contenido de cada video. Así que Lazarillo le dedico 4 sábados de este mes y creo que me quedo corta, pero es lo que hay, y lo que espero es que puedan disfrutar de esta serie Los Lazarillos de la Literatura para poder comprender un poco más sobre esta obra que, por su originalidad, su valor humano, su trascendencia literaria, cultural, de estilo, forman parte de las glorias de la literatura española de la Edad Moderna, de la que otros autores se han inspirado para continuarla. Antes de comenzar, quiero decirles que Bibliofilia es un segmento, parte de mi lista de reproducciones de YouTube, en las que voy a hablar única y exclusivamente sobre otros autores, los clásicos particularmente, y no de mis obras. Entonces, en Bibliofilia vamos a encontrar reseñas, paseos a ferias, más adelante, bibliotecas, ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, esta serie está planteada de esta manera, estimados amigos. Parte 1, hoy vamos a hablar sobre la obra original, la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y de sus adversidades. El siguiente capítulo, la parte 2, vamos a hablar sobre la vida de Lazarillo de Tormes, corregida y aumentada por H. de Luna, que fue un intérprete de la lengua española. En la parte 3 vamos a hablar sobre Lazarillo de Manzanares, de Juan Cortés de Tolosa. Luego, el cuarto y último video, vamos a hacer un cierre con comentarios sobre estas obras y la producción de películas, de música, y cómo se proyecta el Lazarillo de Tormes en nuestro tiempo, en nuestro momento actual. Realmente a mí me encanta hablar sobre obras de la literatura clásica española. Después vamos a irnos hacia otros países, por supuesto, más aún de esas obras que se volvieron universales. Ojalá, digo de todo corazón, que puedan ver estos videos, porque está hecho para ustedes con mucho amor y mucho cariño, estimados amigos, y les pido por favor que tengan a bien apoyarme también, porque para mí es muy importante hacer esto, se cumple un sueño. Les pido la suscripción, darle un toque a la campanita de notificaciones para que les avise cuando yo subo contenido. No solamente voy a hablar sobre el Lazarillo, sino que intermedio voy a hablar de otras cosas también en los shorts. Y espero ese me gusta para hacer que este trabajo llegue a una mayor cantidad de público, porque es así funciona, ¿verdad? YouTube también tiene su algoritmo y eso me ayuda a que pueda llegar a mucho público también que quiera saber sobre literatura. Así que vamos a comenzar hablando del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Esta es una obra maestra de la literatura española, me estoy ubicando. Una novela de género picaresco y de autor anónimo, publicada en el año 1550 en Salamanca, España. La novela está compuesta por 7 tratados que son como capítulos. Cada uno de estos tratados es una etapa diferente en la vida de Lazarillo. El protagonista, nacido y criado en sus primeros años de infancia en la ribera del río Tormes, en Salamanca.
El libro comienza con la infancia de Lazarillo, de su familia muy humilde. Muy pronto se queda huérfano de padre y su madre rehace su vida, tiene un hermanito, pero la dureza de esa vida de Lazarillo, y como su madre y el padrastro tienen graves problemas con la ley, la madre le entrega a Lazarillo a un ciego, quien termina de criarlo, por decir así. A lo largo de los 7 tratados, Lázaro se convierte en criado de varios amos. Cada uno de estos representa una clase social diferente y tiene sus propias características y defectos. Y vamos a hablar de esos amigos. Sus amos son el ciego que nombré recién, que fue el primer amo, muy tacaño para alimentarle. Le enseñó, sin embargo, la astucia y a sobrevivir en un mundo difícil. También se inició, con él aprendió el arte del engaño y de la mentira. Luego un clérigo, el segundo amo. Le enseñó a leer y a escribir ciertamente, sin embargo también era muy avaro, muy egoísta, y pobre Lázaro sufrió de vuelta de hambre, no le daba de comer prácticamente. Luego vino a su vida un tercer amo, que fue un escudero, que le enseñó a ser vanidoso, orgulloso. Y también, como era un hombre pobre y sin recursos, le tuvo al margen de todo a nuestro pobre Lazarillo. El cuarto fue, esperen un ratito, el fraile, sí. El fraile de la Merced fue el cuarto amo de Lázaro y le enseñó a ser caritativo, a ayudar a los demás, pero también era un hombre muy hipócrita que se aprovechaba de la gente. Bueno, en quinto lugar, el burdero, fue el quinto amo de Lázaro y le enseñó a ser un buen vendedor, a engañar a los compradores. Este hombre representa todo lo peor. Era un estafador y vendía bulas falsas en aquel tiempo. ¿Sí? Creo que representa la falsa religiosidad, por decir así, que existía en esos tiempos. Pero acá tenemos también otro, un capellán, que fue su sexto amo y le enseñó a ser muy buen criado, a servir a los demás, pero también era un religioso cruel que maltrataba a nuestro Lazarillo. En el último tratado tenemos un alguacil. Este alguacil era, por supuesto, una especie de noble, una especie de, alguien que gobernaba la zona donde vivía, y también del que se soltó pronto. Y otra vez el último amo es el arcipreste de San Salvador. Sí, está correcto, el arcipreste de San Salvador, aprendí de memoria, que era un sacerdote. Bueno, fueron entonces el séptimo y el octavo amos de Lázaro. Fueron hombres todos muy corruptos que se aprovechaban de su posición para engañar y tener sometido a Lazarillo. Esa es la verdad. Bueno, con estos amos falsos en sentido de honor, por decir así, se muestra que para ser virtuoso no hay que serlo, sino fingir que lo son. Y Lázaro aprende a sobrevivir en ese mundo hostil, lleno de peligros, y utiliza esa astucia y ese ingenio aprendido para salir adelante en su vida tan cruda, ¿verdad? El arcipreste, del que estuve hablando recién, arcipreste de San Salvador, este detalle quiero decir, es el último de sus amos, pero atiendan lo que le hizo al pobre Lazarillo. Le ofrece a Lazarillo de
casarse con su sirvienta. Sí, con su sirvienta. Y Lazarillo acepta. Pero tiempo después las malas lenguas le dicen a Lazarillo que aparentemente su esposa le está engañando con el arcipreste. Y la postura de Lazarillo es, ante esta situación, después de enfrentarle a los dos y de ver que la esposa le niega y que el capellán, el arcipreste también niega, entonces Lázaro, aturdido ante esta situación, se resigna y le viene el conformismo, se conforma, está bien. Y esto, en vez de enojarse o de buscar esa venganza contra su esposa y contra su amo, ¿verdad? Lázaro acepta la situación y sigue adelante con su vida. Y ahí termina, una forma de terminar para la reflexión, ¿verdad? Esta actitud desnuda a una sociedad, la sociedad de su época, que valoraba más la apariencia que la honra por encima de todo, incluso por encima de esa felicidad personal, ¿verdad? La novela está escrita en tono satírico, irónico, humorístico y es considerada una crítica a la sociedad española de esa época. Es posible que el autor pudo haberse inspirado en la figura de un pícaro, de un pícaro de la sociedad española, ¿verdad? Que el pícaro generalmente es realmente un antihéroe en toda novela, porque viven al margen de una sociedad y que sobrevive gracias a su astucia, a su ingenio en ese mundo que era hostil y peligroso, solo prácticamente, sin padres. Pero hay otra teoría, la teoría de que el autor, que es desconocido, como dije, anónimo, pudo haberse basado esta historia en su propia vida al crear a Lazarillo, ¿verdad? Que fue criado por un siervo y todo eso, todo lo que vivió puede ser situaciones similares a las que entonces describe en esta novela, ¿verdad? Eso no lo sabemos porque no conocemos quién es el autor real. Y hablando de ironía, bueno, pero ¿la ironía qué es? La ironía es una figura retórica que se utiliza en la literatura para expresar ese algo distinto y contrario a lo que se dice literalmente. La ironía consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice, con el fin de sacar una crítica o una burla, ¿sí? Entonces la ironía literaria tiene sus orígenes, un poco vamos a remontarnos otra vez a rescatar esta figura pues de la literatura griega y romana, donde se utilizaba para ridiculizar a los personajes y situaciones de aquella época. Sin embargo, en la Edad Media y en el Renacimiento es cuando la ironía la ironía alcanza esa expresión máxima, por decir así, a partir de Lazarillo de Tormes. Y luego a partir se empezaron a escribir un montón de otras cosas que más adelante vamos a hablar. Respecto al estilo de lenguaje de Lazarillo, de esta obra, y casi toda la obra del siglo de oro español, es conocido por su riqueza y esa complejidad de lo que hace culto, y es bastante refinado. Durante este periodo que abarcó el siglo XVI al XVIII, la literatura española experimentó ese gran auge donde se produjeron las obras más importantes de la literatura española universal. Y ya dimos varios de esto hablamos mucho, volviendo un poco atrás, cuando hablamos en historia de la lengua y la literatura española, por supuesto, ¿verdad? Entonces los autores que utilizaban figuras retóricas, las metáforas, el símil, la alegoría y la hipérbole para darle mayor fuerza a sus textos. En la vida de Lazarillo de Tormes, la forma y ritmo tiene una estructura anular. ¿Qué es eso? Anular porque acaba concluyendo
lo que se inició en el primer capítulo, ¿sí? Entonces hace de la novela una obra redonda. Por otra parte, El Lazarillo de Tormes también tengo que decir que dicen que es la primera novela polifónica de la literatura española. Siempre vamos a centrarnos en eso, ¿sí? O sea, que tiene muchas voces, que todos sus personajes hablan. Entonces, el personaje de Lázaro también es un personaje que evoluciona en toda la novela, de tratado tras tratado. Él saca algo positivo dentro de todo lo malo que le pasa. Entonces, el Lazarillo no es un personaje plano, sino que va cambiando, y va pasando de ser ese chico, ese niño ingenuo al cínico, al chico cínico, hasta la madurez y la aceptación, aprendiendo de las lecciones, sobre todo al final, como la infidelidad de su esposa, y que no es nada al final comparado con ese dolor que él se guarda, nada al final comparado con todo lo que ella sufrió antes. Son muy interesantes el individualismo de cada personaje, que está muy finamente caracterizado en cada tratado: la crueldad del ciego del cable, el idealismo del escudero pobre, la hipocresía del clero en general, el arcipreste que lo engaña con su esposa, así un montón de situaciones que no debería ser, decimos. Bueno, a ver, para no perderme. Pero, ¿quién es finalmente el escritor anónimo? Bueno, acá se han propuesto varios nombres como posibles autores de la obra. Algunos estudiosos sugirieron que el autor podría ser Diego Hurtado de Mendoza, ya les voy a demostrar por qué, que fue un escritor también del siglo de oro. Otro pudo ser Juan de Ortega, ¿sí? Sin embargo, en la actualidad yo leo mucho, leí, no mucho, ¿verdad?, pero lo que pude leer, a Rosa Navarro Durán, que es una filóloga que es crítica literaria, perdón. Dice que el autor de la obra pudo ser Alfonso de Valdés, ¿sí?, que era el secretario del rey Carlos V, ¿verdad? Y él era de la fuente de Erasmo, de Rotterdam. Entonces, bueno, para no dar demasiada información al respecto, simplemente se manejan posibilidades de quién pudo ser finalmente el escritor anónimo. Más adelante voy a hablar, aparte, quizás en short, por qué motivo algunas obras importantes como El Lazarillo salieron anónimos. Algunos libros, por qué se escribió de forma anónima. Eso vamos a hablar después. Bueno, pero finalmente no hay pruebas concluyentes que permita atribuir esta obra a uno u otro autor. Es posible también que haya sido escrita por varios autores, quien dice, ¿verdad? Y sí, ¿por qué recomiendo esta obra? ¿Por qué recomiendo El Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y de sus adversidades? Varios motivos. Porque es una obra maestra de la literatura española, estimados amigos, ¿sí? Y una obra maestra se supone que deja una huella indeleble en la cultura popular y no tan popular, ¿verdad? Se trata de una obra fundamental de la literatura española. Es considerada la primera novela picaresca, sí. Es considerada la primera novela picaresca y es la primera obra polifónica de la literatura española. Además, ha sido objeto de inspiración para que otros escritores continúen esta obra, ¿sí? De eso vamos a ir hablando en lo sucesivo. Además, ha sido objeto
de estudios y análisis por parte de generaciones de críticos y de críticos literarios y académicos. Y eso solamente en primer término. Luego, en segundo lugar, que esta obra refleja a la sociedad española del siglo XVI, con sus costumbres, sus valores, sus contradicciones. A través de Lazarillo se muestra la realidad de la época marcada por la pobreza, la corrupción y la hipocresía. Perdón mi apasionamiento. En tercer lugar, sigue siendo relevante en la actualidad. Parte de mi apasionamiento. Sigue siendo relevante en la actualidad. Porque todavía tenemos pobreza, corrupción e hipocresía. Y aunque han pasado casi 470 años desde su publicación de 1554 a hoy, muchos de los temas que aborda, como la desigualdad social, la corrupción y esa lucha por la supervivencia, siguen siendo temas muy candentes en nuestras sociedades, ¿verdad? Bueno, el momento quiero mostrar, si me permiten, los libros que tengo yo. Yo tengo 3 libros de Lazarillo de Tormes. Y recuerdo que por colegio tenía uno, pero lastimosamente ya no lo tengo. En mi vida de escritora me hice de 3 libros diferentes, porque de pronto me da por ahí. No tengo ningún problema, me gustan los libros viejos o antiguos, entonces les voy a ir mostrando. En primer lugar tengo este libro, Los Lazarillos en la literatura. Y yo le llamé a esta serie Los Lazarillos de la literatura. Copié un poco su nombre. Porque claro, en este libro están los relatos de las obras que les voy a citar a lo largo de esta ponencia o de esta serie. Este es Los Lazarillos de la literatura, de la editorial Club Internacional del Libro. Y como les dije, quiero que miren que aquí figura de autor anónimo. El primero, el de arriba, autor anónimo dice, ¿sí? Sin embargo, aquí tengo otro, miren, que es el mismo, el Lazarillo de la literatura, y este es, acá figura con un autor, Hurtado de Mendoza. Este libro es del año 1940, de la editorial Sopena. Este libro tiene 83 años. Sí, es uno de mis libros viejitos que conseguí justamente también. Y acá está atribuido a Hurtado de Mendoza. En cambio, todo el mundo dice que es anónimo. Bueno, ese punto todavía va a estar seguramente en muchos debates. Y luego esta pequeña obrita que es exclusivamente, dice anónimo, Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y de sus adversidades. Bueno, me encantaría que me permitan leerles el primer capítulo, apenas un chiquitito, apenas una partecita cortita, donde vamos a conocer de primera mano a Lazarillo. Y él aparentemente, él escribe eso es muy importante que lo diga, en toda la obra, en los 7 tratados, él aparentemente escribe una nota, una carta, y explica todo esto a vuestra merced, dice. Él le cuenta todo esto a alguien, a vuestra merced, pero en toda la obra no sabemos quién es esa vuestra merced. ¿Sí? Entonces voy a leer un poquitito y bueno, ya les va a tocar a ustedes. Ya me justifiqué por qué motivos pienso yo que deberían comprar esta obra y poder leerla. ¿Está bien? A ver. Voy a leer de esta edición.
Permiso. Quiero también pedirles disculpas si no me sale bien, porque este es el castellano de aquel tiempo. Entonces, sepan entender esa parte. A ver. Un ratito. Se movió un poco mi cámara. Ahí está. Dice: la vida de Lazarillo de Tormes, tratado primero, cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. Pues sepa usted, vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña, que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años. Y estando mi madre una noche en la aceña preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Pues siendo yo niño de 8 años, acecharon a mi padre ciertas sangrías y mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso, y confesó y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios, que está en la gloria, pues el Evangelio lo llaman bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de asemillero de un caballero que allá fue, y con su señor, cual leal criado, feneció su vida. Murió su papá. Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad, y alquiló una casilla, y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y un hombre moreno, de aquellos que las bestias curaban, vinieron en conocimiento. Este algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces de día llegaba a la puerta en achache de comprar huevos y entrábase en casa. Yo, al principio de su entrada, pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía. Mas que vi que a su venida mejoraba de comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y, en el invierno, leños a que nos calentábamos. De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que estando el negro de mi padrastro trabajando con el mozuelo, jugando con el bebé, como el niño vía a mi madre y a mí blancos, y a él no, huía de él con miedo para mi madre, y señalando con el dedo decía: «Madre, coco». Respondió él riendo: «Y de puta». Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico y dije entre mí:
¿Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Y así pensamientos y reflexiones como este vamos a encontrarnos muchísimo. Estas son solamente apenas una parte, un segmento súper lindo de la vida. A partir de acá realmente voy a narrar una parte de esto que sigue después. Bueno, el castellano es bastante difícil, pero casi todos los libros de hoy ya vienen con el castellano más moderno. Incluso este libro, tiene una página de este castellano antiguo y el actual. Pero me gustó mucho poder leer aquel castellano, ¿verdad? Está bonito. Bueno, a partir de acá, como su padrastro también tuvo un problema con la ley y la madre también, la madre cayó presa porque este padrastro musulmán negro robaba para poder mantener la familia. Entonces cayó preso y la madre también, y el Lazarillo quedó solo, ¿verdad? Y la madre le entregó el Lazarillo a el ciego, y a partir de ahí empiezan las andanzas de nuestro pobre Lazarillo. Y nada más por ahora, estimados amigos, muchísimas gracias por todo. Chao, chao.